A lo largo de los siglos, los gatos han paseado entre las páginas de los libros con la misma elegancia con la que cruzan una habitación. Silenciosos, impredecibles, a veces sabios, a veces temibles. Los encontramos en cuentos clásicos, novelas de terror, historias infantiles y relatos surrealistas. Algunos maullan con misterio, otros hablan con ironía. Pero todos, sin excepción, dejan huella. En este viaje literario, conoceremos al gato que aparece y desaparece dejando solo su sonrisa. Al que desafía reyes con botas puestas y planes ingeniosos. Al que regresa de entre los muertos con una mirada que ya no es la misma. Y a aquellos que observan desde las sombras, protegen, vigilan, o simplemente, lo saben todo. Estos gatos no se dejan domesticar por la lógica. Habitan lo extraño, lo absurdo, lo mágico. Son personajes secundarios que roban escena, y protagonistas que nunca necesitan permiso para entrar. Acomódate, que la historia está por comenzar. Hoy abrimos un capítulo especial. El de los gatos que marcaron la historia de la literatura. Y te aseguro una cosa, querrás quedarte hasta el final. Porque el último gato quizás no sea el más famoso. Pero sí, tal vez, el más sabio de todos. En la vasta tradición literaria, algunos gatos se han ganado un lugar especial gracias a su ingenio, misterio y capacidad para transformar las historias en las que aparecen. Uno de los más emblemáticos es el gato de Cheshire, protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, obra del autor Lewis Carroll. Este felino no es un gato común, su sonrisa amplia y enigmática es tan famosa como su habilidad para desaparecer dejando solo esa sonrisa flotando en el aire. Representa lo absurdo, lo filosófico y lo impredecible. Aparece y desaparece a voluntad, desafiando la lógica y la realidad, y acompañando a Alicia en su viaje por un mundo donde nada es lo que parece. A su lado, en otro rincón del imaginario literario, está el astuto y valiente gato con botas, personaje del cuento de hadas de Charles Perrault. Este gato parlante no solo posee inteligencia y habilidad, sino también una gran capacidad para usar su ingenio en beneficio de su amo. Gracias a sus estratagemas y valentía, logra cambiar el destino de un simple molinero, llevándolo a la nobleza y la riqueza. Más que un gato mágico, es un símbolo de que la astucia y la perseverancia pueden abrir puertas que parecen cerradas. Estos dos felinos, tan diferentes en estilo y personalidad, nos recuerdan que los gatos en la literatura son mucho más que simples animales, son símbolos de transformación, misterio y poder. No todos los gatos de la literatura están hechos para ronronear al sol o dormir junto al fuego. Algunos caminan entre sombras, cruzan los límites de la realidad. Y nos enfrentan con lo que no queremos ver. Vigimes, El Maestro y Margarita, Mikhail Bulgakov. En el Moscú caótico de El Maestro y Margarita, aparece Vigimes, un gato negro, enorme, que habla, dispara sarcasmos, bebe vodka y causa estragos por donde pasa. No es un simple felino, claro. Es parte del séquito del mismísimo diablo. Pero más que un demonio disfrazado, Vigimes es un espejo grotesco de la burocracia soviética y del absurdo que atraviesa toda la novela. Con su humor macabro y sus apariciones delirantes, este gato desafía toda lógica y se burla de ella. Vigimes no da miedo. Pero incomoda. Y lo hace con una sonrisa torcida y un revólver en la pata. Church, Cementerio de Animales, Stephen King. En Cementerio de Animales, el terror llega en silencio, con pasos suaves sobre la alfombra. Church, el gato de la familia, muere. Pero vuelve. Aunque ya no es del todo él. Sus ojos cambian. Su olor, también. Algo lo habita, algo que no puede explicarse con palabras. Y entonces entendemos que hay destinos peores que la muerte. Y que algunas puertas, una vez abiertas, no deberían cruzarse. Church no ruge ni ataca. Solo observa. Y en ese silencio, vive el horror. El gato negro, Edgar Allan Poe. Y si de oscuridad hablamos, no puede faltar el gato negro de Edgar Allan Poe. Aquí, el felino no es monstruo ni espectro. Es símbolo. Simboliza la culpa, la locura, y el castigo inevitable.
Un gato que regresa cuando debería estar muerto, que señala lo que el protagonista quiere ocultar. Que no olvida. En esta historia, Poe convierte al gato en juez silencioso. Uno que no necesita hablar para condenar. Estos gatos no pertenecen al mundo de los vivos ni al de los sueños. Son advertencias con forma de felino. Y cuando aparecen, nada vuelve a ser como antes. No todos los gatos en la literatura están destinados a asustarnos o confundirnos. Muchos son guardianes, observadores silenciosos, sabios que perciben más allá de lo evidente. Crookshanks, Harry Potter, J.K. Rowling. Crookshanks es el gato de Hermione Granger, un felino con un aspecto muy particular, su pelaje es grueso y anaranjado, con un mechón al frente que parece siempre despeinado. Pero su apariencia tierna esconde una mente afilada. Con un olfato casi sobrenatural para detectar mentiras y engaños, Crookshanks no solo es una mascota, sino un aliado crucial en la lucha contra lo oculto. En varias ocasiones, se enfrenta a criaturas oscuras y descubre a impostores, demostrando que los gatos no solo observan, actúan con inteligencia y valentía. En un mundo de magia, Crookshanks representa la astucia y la lealtad silenciosa. La señora Norris, Harry Potter. La señora Norris, la gata del celador Argus Filch, es todo un personaje en Hogwarts. A diferencia de Crookshanks, ella no es la mascota cariñosa, es una figura temida por los estudiantes por su constante vigilancia. Su piel es delgada, con un pelaje oscuro y ojos que parecen brillar en la penumbra, dándole un aire casi fantasmal. Siempre se la ve merodeando por los pasillos, lista para alertar sobre cualquier travesura o norma rota. Aunque puede parecer solo un gato, es el brazo derecho de Filch, su cómplice en mantener el orden de una manera un tanto inquietante. Gato de Coraline, Neil Gaiman. En la novela Coraline, de Neil Gaiman, el gato no tiene nombre. Simplemente el gato. Es un ser misterioso que acompaña a la protagonista en su viaje a un mundo paralelo lleno de sombras y peligros. Este gato es diferente, puede hablar, pero solo cuando él decide hacerlo. Se mueve con la elegancia y la libertad propias de los gatos, apareciendo y desapareciendo a su voluntad. A diferencia de otros personajes, el gato no es ni un amigo incondicional ni un enemigo declarado. Es un guía, una figura ambigua que representa la sabiduría y la independencia. Su papel es crucial para que Coraline entienda la verdad oculta tras la apariencia. Moore, el barón Munchausen, E.T.A. Hoffman. Moore es un gato singular que aparece en la novela El barón Munchausen, escrita por E.T.A. Hoffman. Caramon no es un simple gato, es el narrador y protagonista de una parte de la historia, con voz propia y opiniones particulares. Este gato es inteligente, irónico y profundamente reflexivo. A través de su perspectiva, nos invita a cuestionar la realidad y la ficción, mezclando la fantasía con la crítica social. Moore representa la independencia intelectual y la agudeza de pensamiento que a menudo se asocia con los gatos en la cultura popular. Es un recordatorio de que, a veces, el observador es tan importante como la historia misma. Estos gatos literarios no solo son personajes entrañables, sino símbolos profundos de vigilancia, sabiduría y protección. Cada uno, a su manera, nos enseña que la esencia felina es mucho más que un simple acompañante, es un misterio que inspira, desafía y protege. En la literatura infantil, los gatos se convierten en compañeros inseparables de la imaginación y el juego. Estos felinos son mucho más que mascotas, son personajes llenos de vida, con personalidades únicas que conquistan a grandes y pequeños. Comenzamos con el gato en el sombrero, creación del genial Dr. Seuss. Este gato no es un felino común, llega con su icónico sombrero alto y un bastón, desatando un torbellino de juegos, risas y caos controlado. Su presencia es la chispa que transforma un día aburrido en una aventura inolvidable, recordándonos que el desorden puede ser parte de la creatividad y la diversión. Luego, en la entrañable historia de Stuart Little, escrita por Eve Witte, encontramos a Bola de Nieve, el gato de la familia que adopta a un ratón pequeño. Aunque Bola de Nieve representa el instinto natural del gato hacia los roedores, su relación con Stuart es mucho más compleja, una mezcla de rivalidad y cariño que refleja las contradicciones de la amistad y la convivencia.
Finalmente, viajamos a los clásicos de Beatrix Potter para conocer a Damketen, un gatito travieso y encantador que protagoniza cuentos llenos de dulzura y lecciones sobre la conducta. Tom es el reflejo de la infancia misma, curioso, juguetón y a veces un poco desobediente, pero siempre adorable. Estos gatos infantiles nos recuerdan que la magia y la aventura están a la vuelta de la esquina y que con un poco de imaginación, cada día puede ser una historia maravillosa. Y ahora, para el último gato de nuestra lista, uno que quizás no sea el más famoso, pero sin duda es uno de los más sabios y complejos. Conozcan a Grebo, el gato de la bruja Nanny Ogg, en las novelas de Terry Pratchett. No es un gato común. Feroz, lleno de cicatrices y con un carácter que impone respeto. Pero detrás de esa apariencia ruda se esconde un felino leal, astuto y lleno de sorpresas. Grebo no solo camina entre tejados y callejones, sino también entre mundos, transformándose en ocasiones en una versión humana que refleja su esencia salvaje e independiente. Es un símbolo de misterio, transformación y la sabiduría que se adquiere con la experiencia. En el universo de Mundo Disco, Grebo nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre se presenta con palabras suaves, sino con actitudes firmes y un espíritu indomable. Así, cerramos este viaje entre páginas y felinos, donde cada gato nos ha contado una historia diferente, y Grebo nos deja una lección. A veces, el misterio y la sabiduría caminan en silencio, con pasos suaves y mirada intensa.